¿Qué pasaría en México si estallara una tercera guerra mundial? La realidad es que en estos días, una guerra como la tenemos visualizada, por lo menos lo que nos ha enseñado la historia, ya no podría ser posible. Es decir, una guerra donde se dieran invasiones, desplazamientos masivos de ejércitos y donde intervinieran dos grandes bloques, es prácticamente imposible, debido a las condiciones del mundo actual. Por ejemplo, los gobiernos han entendido que para desestabilizar a otro país es más fructífero los bloqueos o las penalizaciones económicas, antes que una intervención armada. Ni siquiera el caso donde un país beligerante tomara la iniciativa en contra de algún vecino se puede dar ya. La última vez fue en 1990, cuando Saddam Hussein, canciller de Irak, invadió Kuwait y puso en jaque a Irán. La respuesta de la OTAN fue devastadora, lo que propició que en menos de un mes los iraquíes se retiraran del territorio ocupado y cargaron a cuestas con unas sanciones económicas tremendas. Vamos a pensar que Kim Jong-un, presidente vitalicio de la República Popular de Corea del Norte, amaneciera un día y se diera cuenta que lleva mucho tiempo usando un corte de cabello ridículo y, presa de su enfurecimiento, ordenara que se invadiera la frontera de Corea del Sur. La respuesta estadounidense, desde sus bases fijas en Japón, Filipinas y la misma Corea del Sur, sería inmediata. Muy probablemente, antes de cruzar la frontera serían repelidos. De hecho, los vuelos comerciales de todo el mundo ni siquiera pasan por el espacio aéreo de Corea del Norte, para no darle ni siquiera una oportunidad de derribar alguno. Pero vamos a pensar en funestas predicciones en el caso que si estallara un conflicto de grandes bloqueos económicos, con acciones defensivas de parte de las cuatro superpotencias que son Estados Unidos, principal y por mucho, Rusia, China y Alemania, comandando la OTAN. ¿Qué pasaría con México? Número 1. Los productos mexicanos se revalorarían. Como socio comercial perpetuo que es México de Estados Unidos, la industria mexicana se vería demandada de artículos de consumo imperecederos para los esfuerzos bélicos del país del norte. Número 2. La mano de obra se revaloraría. Probablemente hasta una amnistía general decretaría Estados Unidos para que mexicanos vayan a laborar a dicho país con el fin de surtir las empresas que estarían haciendo esfuerzos industriales para la guerra. Lo mismo sucedió durante y después de la Segunda Guerra Mundial, con los famosos braceros mexicanos. Número 3. Regularización de paisanos. Debido al reclutamiento masivo al que tendría que recurrir Estados Unidos, probablemente se acelerarían los trámites de obtención de nacionalidad estadounidense a todos aquellos que llevan años o de indocumentados o con residencia temporal y que por ley no pueden pertenecer a las Fuerzas Armadas hasta ser ciudadanos. Número 4. Se declararía la guerra. México tendría que declarar un estado de guerra según el artículo 89 fracción 8 de la Constitución en contra de los países beligerantes enemigos de Estados Unidos. Esto con el fin de bloquear espacio terrestre, aéreo y marítimo a cualquier enemigo de los gringos y para formalizar los convenios de exclusividad comercial con nuestro vecino. Entonces formalmente entraría en estado de guerra. Número 5. Participación en el conflicto. Las Fuerzas Armadas mexicanas serían enviadas a misiones de apoyo, tales como transporte, enfermería, mecánica y en general humanitarias. Probablemente algún destacamento sería asignado a misión también, pero como dijimos, las batallas donde hay enfrentamientos de ejércitos ya no volverán jamás, por lo que el entrar en acción es estar asignado en actividades de apoyo en balística, portaaviones o en bases aéreas, aunque en general parecen consecuencias positivas para nuestro país. Nadie desea un conflicto de tales magnitudes, ni siquiera en el supuesto de crecimiento de la economía debido al esfuerzo bélico. La realidad es que, como se comentó al principio, es improbable que se dé esa clase de guerras actualmente. Por ejemplo, en Europa, donde han vivido por siglos en guerra, actualmente se vive una situación donde ni siquiera se imaginan la posibilidad de entrar en conflicto con el vecino, que debido a la Unión Europea y a la apertura de las fronteras, ya más que vecinos son socios, en toda la extensión de la palabra.